Hola, yo soy Sara Guayato Hola, yo soy G. Reyes, y esto es... Sensei Maya. Hoy vamos a hablar del boom latinoamericano. Y para esto tenemos con nosotros a nuestro gran amigo Daniel Sur. Muchas gracias, Ger, muchas gracias, Sara, por la invitación a este proyecto Sensemayá. Y bueno, estoy muy emocionada de participar en este podcast con un tema muy interesante que es el boom latinoamericano. No, muchas Bueno, gracias a ti. Platícanos. así es. El boom latinoamericano es un fenómeno que surge entre los años 60 y 70. Es un fenómeno cultural, social y literario editorial. Ahora voy a tocar más ese punto de literario editorial. Eh, Más que nada consiste en buscar los talentos jóvenes de Latinoamérica, que estos son Gabriel García Márquez en Colombia, Carlos Fuentes en México, Julio Cortázar en Argentina, Mario Vargas Llosa en Perú. Y bueno, el boom latinoamericano se da gracias a que el periódico Seix Barral en España y Gallimard en Francia buscan escritores latinoamericanos jóvenes con todo este contraste que está viendo en Latinoamérica y en el mundo. Pues recordemos que para los años 60 hay uno de los eventos en el mundo más importantes, que es la Guerra Fría. Entonces, para hablar más de qué tanto marca el boom latinoamericano y qué tanto este movimiento es influenciado por las revoluciones y por lo que está pasando en el mundo, eh, hay un crítico de origen británico, un crítico literario de ficción de Latinoamérica y biógrafo, cuyo nombre es Gerard Martín, que escribe... no es una exageración afirmar que el sur del continente fue conocido por dos cosas por encima de todas las demás en la década de los 60. Estas fueron, en primer lugar, la Revolución cubana y su impacto tanto en América Latina como en el tercer mundo en general. Y en segundo lugar, el auge de la literatura latinoamericana, cuyo ascenso y caída coincidieron con el auge y caída de las percepciones liberales de Cuba entre el año de 1959 y 1971. Entonces, con esto ya nos podemos dar una idea de cómo la mayoría de estos escritores son influenciados por lo que está pasando en el mundo, ¿no? Recordemos que en la literatura latinoamericana para ese entonces era muy desconocida. Tenemos como fuertes expositores de la literatura previo al boom latinoamericano y que de hecho son los que plantan raíces para que este movimiento surja, este fenómeno. Borges, Rulfo, Carpentier y Asturias. ¿Y por qué es un fenómeno literario editorial? Eh, no se puede decir que es un movimiento literario porque si bien muchas de las obras son escritas durante este periodo de tiempo, no son con el objetivo de, no son ni con el objetivo ni tienen como la misma fundamentación, pues si bien sí comparten algunos rasgos, cada autor tiene un rasgo característico que los define. No hay como no hay como tal una moda, ni hay como un estilo fijo en estos autores, y es editorial, porque el boom latinoamericano es un boom justamente porque es cuando se hace la distribución en masa de estos cuentos y de estos libros por todo el mundo, principalmente Europa, que es donde más se popularizan, ¿no? Eh, y bueno, quisieran aquí agregar alguna cosa, Sí, ustedes, pues algo que explique más a fondo. justo lo que nos decías, ¿no? Que cada autor se va a reconocer por un cierto género, porque no todos van a ser iguales, por ejemplo, ¿no? Como Mario Vargas Llosa,
que va a hablar del realismo y la política, ¿no? Cortázar, que nos va a hablar de un género fantástico, y Gabriel García Márquez, que está en discusión si es de realismo mágico o en realismo de leyenda o fantástico, ¿no? Al igual que Carlos Fuentes, que es político y social, la manera en la que escribe. Entonces, es como esta fusión que se da en un tiempo determinado como coincidencia y sale a flote, ¿no? En este punto, tanto como en Europa, pero principalmente en Latinoamérica. Sí, también yo creo que hay que dividir bien esas secciones de escritores. Tocando un poquito el tema de Gerald Martin, él era un aficionadazo de García Márquez. Si alguien dominaba el tema de García Márquez de una forma de veras magnífica, era Gerald Martin. Incluso la mejor biografía que de García Márquez está escrita de Gerald Martin y ahí habla del pueblito de Aracataca y de la infancia de Márquez y Aracataca en la comparativa con Macondo. Entonces sería muy interesante ahorita que sigamos hablando un poco de Martin. Y sí, hay una particularidad que tiene Fuentes, primero que es mexicano, ¿no? Que pues es de los nuestros. Siempre ha sido muy controversial la figura de Paz y la figura de Fuentes en la literatura mexicana. Siempre han sido así como el intelectual izquierdoso, pero que come caviar y viaja en primera clase. Entonces, pues siempre ha sido muy controversial. Sin embargo, uno en un intelectual, pues no se pone a pensar en qué viaja o en qué no viaja, sino en lo que piensa. Eso es lo que un intelectual te tiene que dejar, lo que piensa. Entonces, cuando se habla de Fuentes, se habla de Paz, se habla de las mentes más brillantes que tuvo México en cuanto a la intelectualidad y a la literatura. Uno te pones a leer Piedra de Sol, te pones a leer poesía de Paz y dices, oh, esto es magnífico. Y quisiera señalar esa parte de la región más transparente, que en el 58, además de publicarse la novela de la región más transparente, se publica otra novelita muy interesante que habría que meter en el boom latinoamericano, de una señora muy, muy, muy adentrada en los temas de la literatura. Se llamaba Josefina Vicens, Los años falsos, es su novela buenísima. Y Fuentes retrata en la región más transparente a un México así como el de Buñuel en Los Olvidados, ¿no? Él incluso empieza la novela con, y tú que todos los días te paras y te comes una garnacha y haces esto y el otro. Entonces, digamos, el punto en el boom latinoamericano es que eran escritores muy controversiales, pero con mucho talento artístico. Sí, justamente me encanta esta parte que tocas de Carlos Fuentes, porque de hecho el, el tipo de escritura que él realiza es un tono mordaz, político, de crítica del sistema, pero también de la sociedad de México, y siempre es narrado en primera persona. Es algo muy curioso, ¿no? Algo que, si bien muchos de estos escritores hablan, como García Márquez, que también hace una crítica social y política, este, o por ejemplo, Mario Vargas Llosa, que hace esta crítica un poco con la ciudad y los perros, ¿no? Pero que no es tanto como en lo que se enfoca él en su escritura. Si bien sí se encuentra como esta parte de la política, creo que si de política hay que hablar en el boom latinoamericano, sin lugar a duda hay que fijarnos en Carlos Fuentes. Y bueno, el boom latinoamericano en sí es un movimiento que, pese a lo que muchos puedan pensar, en los primeros años de la década de los 60 es un movimiento que casi pasa desapercibido. Si bien muchas de sus obras más importantes son escritas a inicios por ahí de 1962, en realidad en el 67 es cuando en realidad empieza a tomar fuerza este fenómeno que es con la publicación de estas editoras por parte del cuento de Gabriel García Márquez, que es Cien años de soledad. Ahí es cuando es el punto de inflexión del boom latinoamericano, que es cuando realmente se empieza a hacer
importante en Europa y en el mundo, que es sobre todo cuando sale Cien años de soledad y los libros y cuentos que posteriormente salen, pero el punto más importante que hay que reconocer en el boom latinoamericano, aparte del inicio y el final de este, es el punto medio, el punto que marca cuando empieza realmente a ser importante este fenómeno y cuándo y con quién y con qué historia más bien es con la que se hace más fuerte este movimiento y vaya, con qué libro, Cien años de soledad, vaya, simplemente es a mi gusto uno de los mejores de este periodo. Sí, ¿no? Y justo lo que nos hablas, que se cree, que retomando un poco lo que decías antes, que todo esto empezó a menor escala con Juan Rulfo y Borges, pero también todos estos escritores, ¿no? Como bien dices, fueron influenciados tanto por la Revolución Cubana como por los movimientos políticos y socialistas del momento. Entonces, eso se nota mucho en su escritura porque estamos hablando de que es un género narrativo y sobre todo es vivencial. O sea, es algo que te incluye todo lo que estaba pasando en el exterior de una manera, o sea, increíble, como es en la literatura, pero también esto que dices, ¿no? De los inicios, que se puede ver que fue comenzando con La ciudad y los perros y Rayuela en 1963 y 1962. Entonces, ¿no? Igual es este debate en cuál comenzó y lo mismo con las editoriales, ¿no? Entonces, creo que también está bien destacar la palabra del boom como tal, qué significado tiene y de dónde viene, ¿no? Entonces, por ejemplo, Vargas Llosa nos decía que esta palabra en los 70s y los 80s era de la sociedad más alta, ¿no? Entonces, que no cualquiera utilizaba esta palabra y tal cual él nos la describe, era una palabra que no tenía significado como tal, que no era nada, pero sin embargo aquí lo fue todo, ¿no? Como lo podemos ver con estos autores. Sí, efectivamente, fue la palabra boom, y yo creo que sigue siendo, ¿eh? Ahora preferimos soltar una expresión muy popular cuando algo nos sucede, algo de imprevisto, ¿no? En vez de decir boom, ¿no? Entonces creo que sigue siendo una palabra de uso no popular. Y volviendo al inicio del movimiento, el boom latinoamericano, como ya lo decía hace ratito, no es que uno tenga egocentrismo de mexicano, pero realmente si nos ponemos a analizar toda esta serie de novelas que fueron saliendo junto con estos escritores de nacionalidades distintas, la primera novela que fue parte del movimiento del boom latinoamericano fue La región más transparente, de Carlos Fuentes. Y efectivamente, de hecho, Fuentes fue alumno de Rulfo, ¿no? Y con Borges hay otra cuestión que también hace poquito se la escuchaba a Vargas Llosa. Hay escritores muy, muy prolíficos como Rulfo, que se pueden sentar con Pedro Ángel Palou, se sentaron con Fuentes, se sentaron con Paz, y todos ellos tienen una influencia de Rulfo. Sin embargo, Vargas Llosa hace 2 semanas que lo escuchaba en una conferencia, decía, el problema con Borges es que Borges, y al menos a mi manera personal, con Borges llevo una relación como de amor-odio. A veces me cae muy bien, a veces no lo tolero. Entonces, lo que decía Vargas Llosa era, Borges no tiene descendencia literaria, porque cualquiera que quiera ser como Borges no va a ser un escritor con un estilo propio, sino un borgesito. O sea, de Borges se van liberando estos pequeños borgesitos que nunca encuentran su estilo propio, como lo pudieron haber sido y como lo fueron todos los descendientes en la rama literaria de Rulfo, que fueron encontrando Samuel Ramos, Josefina Vicens, José Agustín, Juan José Arriola, que por cierto fueron muy amigos, Juan José Arriola y Juan Rulfo. Sí, no, eh, totalmente con lo que dices, Ger. Creo que el boom latinoamericano, si bien
tenemos como muy claro quiénes son los exponentes, no tenemos claro o tan claro de dónde es que estos escritores pues, sacan mucho la inspiración, ¿no? Y creo que también es importante recalcar como esta parte de, está bien, tenemos a los 4 escritores más grandes de este movimiento, pero ¿quiénes los anteceden? ¿Quiénes son los que los inspiran a escribir? Claro que tenemos también que, pues, algunos de estos escritores eran amigos de Fidel Castro, que de ahí también obtienen mucha de su filosofía y al igual que por ello es que deciden escribir como de esta parte política. Y algo que me llama mucho la atención del boom latinoamericano es eh, sobre todo, cómo solo tenemos como 4 nombres, que de hecho son los 4 nombres del boom latinoamericano, porque el boom latinoamericano es por ellos. De hecho, no hay, o sea, hay otros escritores, pero en realidad quienes hacen este fenómeno, pues son pues Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa, y algo muy curioso y que muchos, pues vaya, muchos críticos literarios, justo como Gerard Martin, decían es que pues este grupo era muy cerrado, este grupo era un grupo que por su manera de ver las cosas y su filosofía es como nosotros somos el mundo latinoamericano, entonces puedes entrar en la corriente, pero en realidad nosotros somos los que representan este fenómeno. Y es muy interesante esta parte porque si bien muchos otros autores latinoamericanos estuvieron durante este periodo de tiempo, en realidad no los escuchamos en el boom. Más bien son estos 4 nombres y en realidad, digo, si nos ponemos a ver las características que tienen en común, pues no la tienen, sino más bien que sus obras se volvieron populares en Europa. Eso es lo que los hace parte de este fenómeno. Por eso no se puede decir que es un movimiento literario, porque no hay una conexión entre ellos de un ambiente. Quizás sí la haya de un ambiente social, de un ambiente político, pero no es por esto por lo que se unen, sino más bien se unen porque se vuelven populares. Esa es la diferencia entre por qué es un fenómeno y un movimiento. Y bueno, no se puede decir que es un movimiento literario porque tampoco hay esta conexión entre los estilos de escritura, no la hay, entonces más bien es literario, editorial, porque pues se vuelve al final este fenómeno, pues porque las editoriales europeas sacan estos cuentos, estos libros, por eso es que este movimiento es tan particular, porque, bueno, perdón, este fenómeno, porque al final muchos dicen que se termina convirtiendo en un movimiento, ¿no? Pero no hay como tal una base para decir que es un movimiento, es un fenómeno eh, literario editorial, que sí tiene parte social, porque al final estos autores en sí hablan todo de algún aspecto social. Sí, bueno, y justo lo que estás diciendo de que no fue como, no fueron en conjunto a sacar sus obras y a crear este como fenómeno. Citando una entrevista de Julio Cortázar, él sí dice y da a conocer
que no fue planeado, ¿no? Porque hubo muchos rumores y muchas críticas al respecto de que se dijo que fue a propósito, que todo fue como plan con maña, pero no, él nos aclara que no fue así y todo esto comienza, ¿no? Con varias editoriales, entre una de ellas, una que está en Barcelona, con una agente literaria que es Carmen Balcells, que Ger, ahorita nos platicas un poco de ella, pero entonces ella fue la que lanza a estos escritores y como dijo Cortázar en una entrevista, los libros de ellos antes eran recomendados así de persona en persona, iban de mano en mano. ¿Por qué? Porque no eran populares, no se vendían. Y que después sucede esto, que se lanzan las novelas de estos escritores y se busca mucho, estos libros se buscan mucho en las editoriales y es cuando los comienzan a contactar, ¿no? Para poder venderlos, para hacer todo este fenómeno, porque como nos dices, no es un movimiento porque no nos marca como tal una descripción en la escritura. Sí, digamos, mm, los tengo aquí, los temas los tengo ya administrados bien en mi cabeza. El primero es no es un movimiento literario, eso es cierto. Em, no es un movimiento, es que sí se le puede llamar movimiento, pero no literario, sino que es un movimiento de brecha generacional, porque al final de cuentas las edades son parecidas y es la descripción de toda esa brecha de generación, lo que le quieren decir al mundo y lo que acaban diciendo en Europa desde sus respectivos países, desde el Perú, desde México, desde la Argentina. Entonces, ese es un punto, ¿no? Por eso creo que sí se le puede llamar movimiento, pero no un movimiento literario, sino movimiento de la brecha generacional. Lo otro es lo de Carmen Balcells. Tengo un conflicto con Balcells un poco grande. Creo que le faltó valor a los escritores del movimiento para hacerse conocer en Europa. Por eso se necesitó esa figura de Carmen Balcells, que era muy importante en el editorialismo europeo, y por eso fue que la necesitaron a ella para poderse hacer un movimiento en grande, ¿no? Bueno, ahora hablando un poco ya más de las obras, creo que ya tenemos bien abarcada esta parte de los autores, un poco del contexto social, político, de la historia misma que estaban viviendo el mundo. Bueno, yo quisiera nombrar como, pues, dos o uno de los libros más importantes de cada uno de estos autores, empezando por el colombiano Gabriel García Márquez, que decir de él también es ganador de un premio Nobel de Literatura, ¿no? Pues evidentemente Cien años de soledad, Macondo, eh, decir de Carlos Fuentes, Cabeza de Hidra, Aura, Julio Cortázar, Rayuela, Mario Vargallosa, La ciudad y los perros y Conversaciones en la catedral. Me parece para mí que son de estos libros más importantes, ¿no? Pero bueno, en esta parte de- del boom hay muchísimos más libros, pero creo que estos son como los más representativos y donde más se puede ver estas claras características de los autores, ¿no? Por ejemplo, en Cien años de soledad y Macondo podemos ver la fusión de la realidad con lo mágico, pero también anécdotas exageradas dentro de la misma historia, crítica social y política, en Cabeza de Hidra y Aura, pues tono más mordaz, político, como decía, crítica al sistema social de México, narración en primera persona, mientras que, por ejemplo, Rayuela tiene una prosa más intelectual, un juego con la narrativa y la temporalidad dentro de la misma historia. Por otro lado, La ciudad y los perros, pues es algo más técnico, complejo,
desde perspectivas múltiples, que esto es algo muy interesante de este autor, sus múltiples perspectivas dentro de un mismo libro es algo que es a destacar. Y también algo muy importante y característico es el simbolismo alegórico que tiene Mario Vargallosa dentro vaya, de sus libros. Es este simbolismo alegórico y de hecho es el único del boom que lo tiene, inclusive de otros autores por ahí de la época, es uno o más bien el único que lo tiene muy claro y plasmado, ¿no? Si bien hay algunos otros escritores menos reconocidos, si bien él es el que lo marca muy bien y creo que por eso Mario Vargallosa es tan característica su escritura, por este simbolismo, pero también por el tecnicismo que tiene mucho de su, vaya, Bueno, yo les quiero preguntar a los dos, así como pregunta abierta, que por qué creen que se da esto, ¿no? De que unos autores desarrollan más cierta técnica o cierta forma literaria de escribir. O sea, ¿por qué creen que se da esto? Ya que todos se encontraban como en la misma, como dice Ger, ¿no? Brecha generacional, estaban pasando relativamente por lo mismo. Entonces, o sea, me gustaría saber su opinión. Si quieres tú primero, Sur, y ya después yo. claro, sin problema. Yo creo que si bien la brecha generacional es la misma, el contexto cultural que hay eh, en los diversos países es notablemente diferente. Por ejemplo, eh, yo creo que Carlos Fuentes tenía una muy fuerte influencia del capitalismo por parte de Estados Unidos, pero por ejemplo Argentina, Julio Cortázar, tenemos claro que esa región de Sudamérica pues fue una región que fue fuertemente influenciada por la Revolución Cubana, pero por el Che Guevara, Bolivia. eh, Al final es una región que es muy influenciada por otro movimiento económico y político totalmente diferente, ¿no? Eh, También destacar algo muy importante y que hablamos aquí, la cultura, la cultura de cada país. Es algo que también me parece muy característico y es algo por lo que estos autores también son diferentes, ¿no? No es el mismo contexto cultural que hay en México, el mismo contexto cultural que tiene Argentina, que tiene Colombia, Perú, ¿no? Pues por ejemplo, más hacia esta época, ¿no? Al final de este movimiento, pues quizá en México tenemos uno de los movimientos estudiantiles sociales más fuertes, ¿no? Y creo que eso también impacta mucho en la escritura, ¿no? De Carlos Fuentes un poco al final. Eh, Sobre todo creo que, vaya, lo que pasa dentro del país, creo que al final influencia mucho al mismo autor, ¿no? Entonces, creo que por eso, pese a estar en la misma brecha generacional y pese a decir que este fenómeno busca escritores jóvenes latinoamericanos, claro, jóvenes para la época, no podemos decir que son iguales por el contexto de su vida. Sí, yo también pienso, el autor se forja por las influencias que tiene, siempre. El ejemplo más claro, pues, es García Márquez, ¿no? Del boom latinoamericano. Gabriel García Márquez vivía ahí en Tacubaya con su esposa Meche, y esta historia es muy, a mí me gusta mucho el día que le escuché en alguna entrevista de García Márquez. Llegan y le suben un paquetito de libros a García Márquez, y en esos libros venía Pedro Páramo, El Gallo de Oro y El Llano en Llamas. Le suben el paquetito de libros y le dicen, lea esa vaina para que aprenda, ¿no? Y Gabriel García Márquez dice, no me pude dormir hasta que no acabé de leer por segunda vez Pedro Páramo. Entonces, y luego leyó El Gallo de Oro y luego leyó El Llano en Llamas. Entonces, después de todo eso, ya nos ponemos a pensar, nos ponemos a leer al autor
Y cuando leemos El Principio de 100 años de soledad, cuando leemos la parte de Prudencio Aguilar, cuando Prudencio Aguilar se muere y todo, ese personaje se equipara a Dionisio Pinzón en el Gallo de Oro. Entonces, esa influencia rulfiana se fue hasta García Márquez. Lo mismo ha pasado con otros muchos escritores, por ejemplo, la influencia de los confabularios de Arreola. Si tú lees a José Agustín, dices, pues hay una influencia tremenda, ¿no? Y si lees todavía más, el que fue el discípulo predilecto de Juan José Arreola, fue José de la Colina, que por cierto acaba de morir a principios de este año. José de la Colina, una cosa impresionante. Parece que estás leyendo a Juan José Arreola, pero la versión innovada. Entonces, todos los escritores se van influenciando de los otros escritores y el mismo escritor que influenció a otro escritor, en algún momento también va a ser influenciado por el que influenció. O sea, es un mundo de influencias que se plasman cuando se escribe. Sí, creo que tiene como mucha razón esto, o sea, como para complementar igual lo que dijeron los dos. Por ejemplo, algo que yo igual recuerdo mucho es, por ejemplo, de este Julio Cortázar, ¿no? Que él, como bien estábamos platicando hace rato, que se autoexilió y estuvo viviendo un tiempo en París, de, por ejemplo, hablando de Rayuela, ¿no? Que nos dice Daniel que tiene múltiples maneras de leerla y creo que son como 3 o 4, ¿no? Entonces tú vas a tu orden, tú decides qué lees y qué no, pero ahí se ve más plasmado que nada, ¿no? Su forma de pensar, cómo estaba la situación y todo esto, ¿no? Combinado con la magia de París, que es donde está centrada, y la maga, ¿no? Que es como este amor infinito ahí en Rayuela. Entonces, ¿no? Igual, complementando con lo de Gabriel García Márquez, esto que dices, ¿no? De la influencia, justo ahí, de ahí viene lo que hablábamos del realismo mágico, que está este debate que igual planteó la pregunta, ¿no? ¿Qué realmente es lo que leemos de Márquez? Que lo quieren encasillar en realismo mágico, pero no es realismo de leyenda o realismo fantástico. O sea, ¿por qué lo quieren encasillar en uno? ¿Por qué? O sea, ¿cómo funciona esto, no? O sea, es una pregunta que les dejo aquí. Germán, te cedo la palabra. Perfecto. Yo tengo esta pregunta ya la estaba esperando porque es muy importante. Es muy importante recalcar cuál es el realismo mágico. El realismo mágico es la parte de Carpentier, es la parte de Pedro Páramo, porque ese es un realismo. ¿Qué quiere decir realismo mágico? Tal cual como lo dicen las palabras. Se crea una realidad, se estructura una realidad, pero a esta realidad se le mete magia. Magia que es como en Pedro Páramo, la realidad creada es una realidad en la que llega Juan Preciado porque su madre se lo encomienda, como con ese deseo de venganza, de ve y cóbrale a tu padre el abandono en el que nos tiene. Entonces llega Juan Preciado y se encuentra con un pueblo solitario en el que van reviviendo los personajes y después se van muriendo. Al final de cuentas es una novela donde los personajes cobran vida y al final se mueren. Ese es el realismo mágico. ¿Por qué? Porque se estructuró una realidad, pero en esa realidad hubo magia. Lo mágico fue, caray, cómo revivieron, ¿no? Y luego se murieron. ¿Cómo se muere un muerto? Pues ya está muerto, ¿no? Ese es el realismo mágico. El realismo fantástico, ¿cuál es el realismo fantástico? Esta fantasía del adulterio total que hay en 100 años de soledad, igual se estructura una realidad, pero es totalmente fantástica, pero es una realidad que sucede y que es posible que suceda. Cuando llega la parte de Mauricio Babilonia y las mariposas amarillas, sí podría pasar, pero es una fantasía que sí puede pasar. No es lo mismo que si un muerto revive, eso es totalmente imposible. Por eso es a lo que voy, es esa diferenciación entre lo que es el realismo fantástico, que es lo que yo considero lo de García Márquez, y lo que es el realismo mágico, que es un poquito atrás de esta etapa de Carpentier y de Rulfo. Pues sí, justo como dice Ger, pues al final, pues Gabriel García Márquez no puede ser, no puede entrar en esta categoría de realismo mágico porque no hay nada que te haga decir, esto es algo totalmente imposible, algo
totalmente surreal, que bueno, decir que muchos de estos autores tienen también inspiración en el surrealismo europeo, ¿no? Para la creación de sus obras, pero no tenemos esa base ni del surrealismo europeo, ni de algo que puede ser totalmente imposible, sino más bien tenemos, si bien una fantasía, algo que es muy factible que pueda pasar, eh, pero que dentro de los estándares de lo correcto y de lo incorrecto, es algo que no puede pasar, que no va a pasar. Es algo que si el autor decidiese que lo va a hacer, lo puede hacer, pero es algo que muchas veces se encuentra dentro de la línea de lo que no es correcto, de lo que no es moral. Por eso es que no es algo mágico, porque no te está hablando de seres mitológicos, no te está hablando de seres cuya prueba de vida no ha sido, valga la redundancia, probada, sino más bien que son cosas que sí pueden pasar, que sí se pueden hacer, pero que por algún factor social o político no va a pasar. Ok, o sea, y es que es bastante cierto, ¿no? También, o sea, como hablábamos de las influencias, lo son todo, ¿no? Y como otra vez, gran ejemplo es Gabriel García Márquez, pero al igual que exacto como las vivencias, tanto culturales y sociales, ¿no? Que tienen estas personas. Bueno, y también, como para ir cerrando un poco, les tengo igual otra pregunta que para mí en lo personal, se me hace una muy buena pregunta, ¿no? Y es de que, vivimos en una generación que sigue aún con el boom literario, digo latinoamericano, o es una generación post-boom. Por ejemplo, en mi opinión, yo digo que sí es una generación post-boom, porque aunque como tal decimos no fue un movimiento, pues sí marcó de cierta forma un antes y un después, en mi opinión, ¿no? Pero justo lo que decíamos que se decía que esto era como una coincidencia, ¿no? Porque igual, por ejemplo, Mario Benedetti, que igual sé que Ger tiene una gran opinión al respecto, decía que ninguno de estos escritores como tal era bueno, que simplemente estaban en las circunstancias correctas, en el momento correcto, ¿no? Y bueno, la verdad es que creo que nosotros opinamos de una manera diferente. Fueron unos grandes escritores, algunos de ellos, y me gustaría saber su opinión, ¿no? Con respecto a esto. Bueno, pues de Mario Benedetti, eh, si bien dijo que estos autores no tenían tanto talento, sino que más bien habían tenido la fortuna de coincidir, si bien creo que Mario Benedetti es una de las personas, junto con un cantautor como es Daniel Biglietti, que se convierten en íntimos amigos y hacen muchos trabajos, ¿no? Son de las personas que más hablan sobre la desigualdad social que hay en sus países, ¿no? Por ejemplo, Daniel Biglietti con su canción A Desalambrar, en la que habla mucho de esta parte de la desigualdad social en el Uruguay, o por ejemplo hablando de muchos de los poemas de Mario Benedetti, donde también habla de esta desigualdad social. Creo que si bien fue Mario Benedetti un escritor sumamente importante en este tema social, creo eh, que no tiene como esta parte para poder hablar del boom latinoamericano, ¿no? Como esta parte de influencia, pero tampoco esta parte de contexto. Creo que si bien sí son muy talentosos estos cuatro autores del boom latinoamericano, creo que también Benedetti a su modo, no igual que estos autores, pero a su modo,
él también fue una persona muy influyente. Pues sí, ya saben lo que yo pienso acerca de Benedetti y de Neruda. De Neruda pienso distinto. A Benedetti lo tolero, lo paso. Más que nada por el área de la protesta, ¿no? La protesta socialmente siempre es muy importante que haya, ¿no? Porque si no hay protesta, no hay oposición. Y si no hay oposición, no hay equilibrio. Entonces, una sociedad desequilibrada no es lo que queremos. Y hablando un poquito acerca de lo que ahorita sería como el post-boom latinoamericano, hay una corriente, hay una generación muy importante, que son muy parecidos, es un grupo pequeño de escritores de distintas nacionalidades que se concentran para crear un movimiento, que ahora ya no se llama post-boom, sino que se llama la generación del crack. El crack es porque rompen con esta literatura lineal que viene pasando desde los 60, desde el boom latinoamericano, rompen con todos los estigmas literarios y empiezan, por eso se llama del crack, y empiezan a hablar de cosas distintas, cada quien en sus respectivos países, como lo fue en el boom. Por ejemplo, se me ocurre Pedro Ángel Palou, que hace 2 años estuvo en la Feria del Libro y La Rosa, que magnífica plática. Estuvo con Benito Taibo y Gina Jaramillo. Muy, muy buena plática. Se me ocurre Jorge Volpi, el peloncito del Reforma. Y también se me ocurre Nacho Medina, que Nacho Medina es el que inicia este movimiento. Un excelente cuentista, excelente, excelente Nacho Medina, de los mejores cuentistas que tuvo la actualidad a partir de 1990. Ellos conforman este nuevo movimiento que era lo que le podríamos llamar post-boom o la generación del crack. Me gusta mucho esta parte que mencionas, y te voy a citar este movimiento que estos autores buscan juntarse para, para hablar de lo que sucede en los distintos países. Justamente por eso no se puede decir o llamarle un post-boom. ¿Por qué? Porque el crack es un movimiento planificado con un objetivo. El boom latinoamericano no, justamente por eso es un fenómeno el boom latinoamericano, porque es más bien algo que repentinamente surge sin la planeación de estos artistas, de estos autores. Es algo que sucede sin que ellos lo planeen. Sucede por una editorial, pero no por ellos. En cambio, el crack es algo que sucede totalmente porque estos autores son los que dicen, vamos a hacer y vamos a mostrar lo que está pasando en nuestros países. Por eso no es un post-boom, es un movimiento totalmente distinto, es un movimiento que no se puede, quizá sus raíces estén en el boom latinoamericano, quizá muchos de estos autores se hayan inspirado en el boom, pero no es una continuación ni se le puede llamar que el boom continúa, porque de hecho el boom latinoamericano termina en los 70, es un periodo que dura 10 años y es porque este editorial deja de vender masivamente estos libros, estos cuentos. Entonces ahí es donde termina el boom latinoamericano, porque en sí el boom latinoamericano es el conocimiento de la literatura latinoamericana en Europa y en el resto del mundo. Por eso mismo es que no se le puede llamar al crack como el nuevo boom latinoamericano, ni que hay un boom latinoamericano actual. Estamos en un mundo globalizado en el cual ahora es muy fácil obtener las obras de todos los artistas, autores, pero poemas, pero canciones, pero libros, pero cuentos, pero lo que te imagines. En ese momento no, en ese momento es un boom porque es una nueva forma, algo que no se conoce, por eso es un boom, porque es repentino, de la nada llega toda esta literatura, toda esta manera distinta de pensar. Ahora es muy difícil hablar de un boom latinoamericano porque en un mundo tan globalizado
alguien se mete en internet, busca a un artista y encuentra toda su obra literaria, encuentra dónde la puede comprar. En ese entonces no, en ese entonces solo 2 editoriales decían, estos son lo que publicamos ahora, más adelante publicaremos más. Y obviamente pues la gente, no toda la gente tenía la capacidad económica de viajar a estos países pues, pues para comprar el libro, ¿no? Que era de estos artistas, y aparte menos con el miedo de una guerra entre el capitalismo, el socialismo, entre Europa del Este, Europa del Occidente, entre Norteamérica y Sudamérica, ¿no? Entonces, este es un punto muy importante, tanto el contexto histórico como el mismo contexto que hay en la actualidad es por lo que no puede ser que el boom siga o que el boom tenga una continuación. Bueno, Es que precisamente ese es el punto. O sea, ese es el punto el crack tiene sus dos fases como todos los movimientos, ¿no? Tiene su pre-crack y su crack en auge, ¿no? Entonces, la historia del término post-boom fue cuando Carlos Fuentes le revisa su novela de Zapata, que por cierto es buenísima porque Pedro Ángel Palau se atreve a decir que Zapata era gay, ¿no? Y cuando la presenta en Chiapas, en el EZLN, ¿no? Entonces, imagínate, este cuate ya le dijo a Zapata que era gay. Entonces todos se le abalanzaron a Pedro Ángel Palou. Pero cuando Carlos Fuentes se la revisa, le dice, esto es el post-boom. Y Palou le pregunta, ¿por qué es el post-boom? Dice, porque ustedes, sentaditos en una cafetería de la Complutense, precisamente como tú bien lo decías, sin planearlo, se juntan y dicen, ¿saben qué? Vamos a hablar de nuestros países. Pero no estaba planeado. Algún día coincidieron en un café en la Universidad Complutense, estudiando un doctorado en letras hispanas, y ahí se encontraron y platicaron Nacho Medina, Jorge Volpi y Pedro Ángel Palou. Entonces, ahí platican, escribe cada quien sus novelas, cada quien, Jorge Volpi y Palou regresan a México, Nacho Medina se queda en España, y ahí es cuando Fuentes acuña este término de post-boom, que si bien no está del todo correcto, pero él habla en esa etapa en la que no estaba planeado el movimiento. Ya cuando se juntan y lo planean, y ya se hace, ya deja de ser pre-crack y se hace el auge del crack, ya ahí sí ya no estaría correcto llamarle post-boom latinoamericano, sino como se llama, sino el movimiento del crack. bueno, pero creo que aquí, bueno, o sea, concuerdo y desacuerdo con ambos, porque como bien decimos, el crack tiene influencias. ¿Quiénes son? Los del boom latinoamericano, ¿no? Entonces, como tal, yo sí lo veo como un post-boom, porque como, aunque no están conectados, lo precede. O sea, es algo que va a ser la continuación indirecta de. O sea, en una parte estoy de acuerdo con Daniel que, o sea, no va a ser, no puede ser como tal, no sigue existiendo el boom latinoamericano porque sí, como tal, concluye con estas personas. Sin embargo, ahorita en el crack, como bien nos dices, Ger, agarran la idea como tal, es de la nada, ¿no? Como fue con ellos, fue impredecible, también lo es ahora. Entonces, pues creo que este sí es un gran debate en el tema, ¿no? De cómo se considera, porque las influencias son muchísimas y pues son distintos autores, distintos tiempos, distintos libros y, o sea, son maneras distintas simplemente como de verlo, ¿no? Lo que hablamos de siempre de la subjetividad, igual ante estos temas, que es un fenómeno y no sé, por ejemplo, se puede llamar esto del crack un movimiento literario, o sea, si me explico, son formas diferentes de verlo y no sé si me pueden contestar esa pregunta. Pues en sí, ¿por qué no sería un movimiento literario? No hay una base para catalogarlo como un movimiento literario editorial, como es el boom latinoamericano. Quizá pueda entrar en la categoría de un movimiento social, pero más bien entra en la categoría de un movimiento literario por el hecho de que los autores en un momento dado del movimiento se juntan o de alguna forma tienen las mismas ideas, los mismos principios para crear sus obras y hablar, no de lo mismo, porque no pueden hablar de lo mismo, pero sí de cosas similares, con un
tono de escritura, vaya, con un estilo similar, ¿no? Y bueno, también creo que pues una parte muy importante, vaya, del movimiento, vaya, el crack es lo que dice Ger, que Carlos Fuentes lo nombra como un un post boom latinoamericano, pero ya llega un punto donde sale de esa categoría porque ya es más bien algo más planeado, ¿no? Entonces, creo que ese es un punto muy importante que hay que tocar. El momento en el que algo, un movimiento o un fenómeno literario ya entra en lo planeado, entonces ya no puede ser como el boom latinoamericano. Sí, sí, o sea, ya, como lo hemos estado platicando, cuando se planea, ya deja de ser un fenómeno. O sea, ya se convierte, ya no es un fenómeno literario, sino ya un movimiento como tal. Ahora sí, movimiento literario, porque está previamente planificado, tiene objetivos trazados y todos giran en torno a un objetivo que es el que se haya planeado en el movimiento. Entonces, sí, existe esta diferencia. Totalmente de acuerdo, entre lo que fue el boom, que fue un fenómeno literario, y lo que es el crack, que es un movimiento literario. Y bueno, para no dejar a un lado el boom latinoamericano, si bien mencionamos ya sus obras como más relevantes, pues muchos que no estén tan cercanos a este movimiento, que quieran eh, conocer un poco del movimiento, pero no en un libro muy largo, no en un libro muy complicado. Bueno, para todas estas personas que pues no han entrado al boom, el primer libro que yo leí sobre el boom latinoamericano y que creo que es una buena opción para empezar es el libro del mexicano Carlos Fuentes Saura, eh, que bueno, voy a dar un pequeño resumen. La historia trata de un joven historiador de nombre Felipe Montero, que es contratado por doña Consuelo, la viuda del general Llorente, para que este joven historiador termine de recapitular toda la historia de su marido, pero la única condición es que pues Felipe se quede a vivir con doña Consuelo y Aura, que Aura es la sobrina de doña Consuelo, ¿no? Y bueno, esta es una historia de fantasía de corte gótico, situada en la Ciudad de México, donde siento yo que se puede ver muy bien reflejada todas las características de escritura de Carlos Fuentes, y es como el resumen rápido. Al final, mientras Felipe Montero vive en esta casa, se empieza a dar cuenta de diferentes, ¿cómo decirlo? Sucesos poco comunes, y ahí es donde se empieza a desenvolver la trama, y al final es un libro que te deja pensando mucho. Es un libro muy corto, eh, pero que es un muy buen libro para empezar. No sé ustedes qué opinan, qué libros es los que ustedes piensan que son buenos para empezar, o un libro del boom que más les haya gustado. Por ejemplo, Rayuela es un libro ya un poco más complejo, que sin duda recomiendo que tengas una base del boom, o por lo menos una base literaria para poder leerlo. Es un libro complejo. Eh, La ciudad de los perros, por otro lado, considero que es por un lado un poco más, si bien no es del todo complejo, sí te toma un poco comprenderlo, pero al final creo que también es una gran historia que vale la pena leer. No sé. Sí, al igual, por ejemplo, siento que también
la literatura más comprensible a comparación como con Rayuela podría ser, en definitiva, Gabriel García Márquez. Cien años de soledad, o sea, es una obra de arte. Es muy, tiene un lenguaje muy, no quiero decir sencillo, pero comprensible, ¿no? También, por ejemplo, de Vargas Llosa, tenemos, no sé si la han leído, justo es La Casa Verde, si no me equivoco, sí, La Casa Verde. Entonces, también es muy buena y demuestra como mucho el realismo que tiene él, y también algo que yo he notado mucho es su forma descriptiva, ¿no? De escribir, pero sí, o sea, por lo mismo, igual Her, no sé qué libros, igual los recomiendas del boom, pero sin duda yo diría que Márquez es uno de los más sencillos de comprender antes de Rayuela. Pues yo recomendaría leer un poquito de todo, pero digamos, cómo iniciarnos en el boom latinoamericano. Pues la región más transparente, primero porque es casi de ley, ¿no? De ley del el mexicano. Digo, también es una novela de muchas controversias. Por ejemplo, Alfonso Reyes decía que era una novela que había que echar al retrete y bajarle. O sea, no, una novela que no servía para nada. Sin embargo, pues es la voz de la juventud, la voz del cosmopolitismo en México. Carlos Fuentes es la voz del cosmopolitismo innovador de los años 50, de los años 60. Recomiendo leer a Fuentes. Primeramente Fuentes. Primero porque pues, es mexicano. Luego García Márquez. Se puede uno empezar con la hojarasca que es donde realmente empieza Macondo. Macondo ya está estructurado como pueblo cuando se llega a Cien años de soledad. Previo es la hojarasca donde se crea. Después llegar a Cien años de soledad, esa es una obra imprescindible. Y Rayuela, bueno, todas las del boom son imprescindibles, ¿no? Pero yo recomendaría dejar hasta el final Rayuela, porque es la más compleja de todas, y para poderla leer de las tres formas, la forma que viene estructurada en al principio, luego de principio a fin y luego de final a principio. Pero sí recomiendo dejarla hasta el final, Rayuela. Sí, sin duda, creo que hoy estuvo muy bueno el debate respecto, ¿no? Al boom latinoamericano. Creo que quedaron por ahí algunos temas por discutir, pero creo que sin duda los podremos platicar en otra ocasión. Entonces, bueno, no sé si quieran decir como alguna otra cosa, no sé, lo que quieran. Pues en general creo que fue, vaya, un debate muy padre, de diferentes puntos de perspectivas, conocer un poco el boom. Todo muy padre, muchas gracias por la invitación. Espero podamos resolver dudas que se quedaron en la plática de hoy, y también hablar de muchos otros temas. Sin lugar a dudas es algo muy padre la cultura, sin lugar a dudas la literatura, y vaya, la cultura abarca eh, todo, básicamente cosa que el ser humano toca de alguna manera directa o indirecta se vuelve cultura.